Hola, buenas tardes. Bueno, es un placer nuevamente estar acá para presentarles el quinto módulo de este seminario, Integrando Visiones en Oncología. Para este módulo tenemos un invitado que nos va a presentar, a hacer su presentación desde Canarias. En realidad él es un médico argentino, pero hace un rato que está viviendo en España y es uno de los pioneros de la oncología integrativa allá en España y en Europa. Él es el doctor Juan Carlos Durán, es el director de Unidad de Salud y Medicina Integrativa de los Hospitales San Roque en Palmas de Gran Canaria, y es el director médico de Terapia Integrativa, que es una plataforma web y un canal de YouTube con información para difundir esta mirada de la oncología integrativa. Pueden visitar Terapia Integrativa en YouTube o en el web y van a encontrar un montón de información. Es también vicepresidente de la Federación Española de Medicina Integrativa. Ambas dos, tanto la Federación Española como Terapia Integrativa, ambas dos son partes de nuestros auspiciantes. Hoy agradecemos nuevamente a la Asociación de Oncología Clínica que nos está hospedando en su casa, a VIT Oncología Radiante, que también nos está apoyando en todo este proyecto, y a nuestras redes amigas, Sosten, Linfomas Argentinas, la Asociación de Oncología Integrativa Española, la Federación Española de Medicina Integrativa, Terapia Integrativa, la Sociedad Peruana de Cancerología y la Sociedad Venezolana de Psiconeuroinmunología. Así que estamos muy orgullosos de que esta red de cáncer y psiconeuroinmunología está creciendo a lo largo de Latinoamérica y España. Bueno, como les decía entonces, el doctor Juan Carlos Durán va a hablarnos hoy sobre los aportes de la medicina integrativa para modular los efectos de los tratamientos oncológicos, cómo acompañar a los pacientes oncológicos durante su tratamiento desde la medicina integrativa, que puede aportar muchas técnicas y terapias para disminuir los efectos adversos, para aumentar la adherencia al tratamiento y mejorar el resultado de los mismos. Así que primero vamos a pasar un video que el doctor Durán ha filmado para nosotros para hoy, y esto lo hemos hecho para minimizar los problemas que podría haber en la comunicación con Internet, y después al final de la charla el doctor Durán estará presente por Skype para responder preguntas. Así que les pedimos que las preguntas que vayan teniendo las pueden ir mandando al Facebook, y como siempre, si tienen ganas de compartir desde dónde están participando, desde qué ciudad, también nos gusta saber quiénes están participando y desde dónde. Así que bueno, esperemos que sea nuevamente una tarde fructífera y útil, y que esto sirva para seguir tejiendo estas redes y fortaleciendo esta red de cambio de paradigma en la medicina. Gracias. Muy bien, buenas tardes a todos, en especial a la doctora Laura Nasi, a quien le agradezco profundamente la oportunidad que me brinda de compartir este quinto módulo de Integrando Visiones en Oncología, que se está convirtiendo en un éxito rotundo, y no me extraña veniendo de tu mano, Laura. Quiero comenzar, antes de hablar de la exposición que me toca en el día de la fecha, recordarte dos fotos que he rescatado de tu última visita en 2015, que nos llenó de mucha alegría y de mucha información aquí en Las Palmas de Gran Canaria, y que, bueno, por supuesto esperamos que pronto se repita, ¿no? Nuestra conexión, a pesar de la distancia, es muy cercana, y cuentas conmigo para todo lo que haga falta. Eso lo sabes perfectamente. Bueno, pues muy bien, el tema que a mí me convoca en el día de la fecha para este quinto módulo es hablar un poco de los aportes de la medicina integrativa en oncología, y sobre todo hacer un poco de hincapié en qué beneficios trae acerca del abordaje y del tratamiento no farmacológico
de la sintomatología muy común en los pacientes oncológicos, que deben ser sometidos a tratamientos convencionales que, como todos sabemos, tienen su costado difícil, ¿verdad? Además de experimentar lo que entendemos como una experiencia vital. Nosotros no estamos tratando un órgano enfermo, no estamos tratando un cáncer, estamos tratando un paciente que está padeciendo una situación que la llamamos cáncer, pero es mucho más complejo que el simple hecho reduccionista de quedarnos con qué es lo que le está pasando en un órgano de su cuerpo. Pues bienvenido sea el avance, bienvenido sea lo que hoy en día universidades de tanto prestigio como la Mayo Clinic, Wisconsin, M. Anderson Cancer Center, UCLA y muchísimas otras que conforman un consorcio de salud y medicina integrativa en Estados Unidos que llegan superan las 70, dentro de las cuales se encuentran las universidades de mayor prestigio. Con el comienzo del siglo hemos dado una especie de vuelta de hoja y entramos de lleno en un nuevo paradigma médico que, como decía antes, está centrado en todo el paciente y no solamente en un aspecto físico que hay que reparar. De esto han sido muy conscientes los grandes pensadores de las mejores universidades, dentro de las cuales, por supuesto, no podían escapar los grandes centros oncológicos como son el M. Anderson Cancer Center o el Sloan Kettering de Nueva York, para nombrar los más relevantes, ¿no? Entonces, el concepto de medicina integrativa, lo tenemos que recordar siempre, es obtener y utilizar lo mejor de la medicina convencional y lo mejor de las terapias complementarias con probada eficacia. No todo lo natural es bueno y no todo lo convencional nos cura. Eso está muy claro. Entonces, tenemos que elegir el camino del medio, el camino que va centrado en el rigor científico y en el estudio observacional de cómo tratamos a nuestros pacientes. El M. Anderson Cancer Center para mí es un centro de referencia, al igual que para muchos oncólogos, y por supuesto tenemos que seguir no solamente los protocolos de quimio, radio y cirugía, sino que tenemos que prestar atención de por qué motivo ellos emplean otras técnicas, ¿no? Donde la cirugía, la quimioterapia y la radioterapia innegablemente son el pilar fundamental del tratamiento del paciente oncológico, pero inmediatamente tenemos que dedicarnos a la gestión emocional, a las terapias mente-cuerpo, a la nutrición y a la actividad física y a la suplementación adecuada en los casos que sean necesarios, siguiendo protocolos estrictos, siguiendo las guías americanas de oncología integrativa, que creo que tienen de sobra elementos para indicar muchas de las terapias no farmacológicas de las cuales vamos a hablar esta tarde. Esta diapo es una diapo que muestro siempre. Gentilmente me la cedió el doctor Alejandro Choul y nos muestra cómo hoy en día ven al paciente oncológico y su familia en el M. Anderson Cancer Center. En el siglo pasado veían solamente la farmacia, la radiación, la cirugía y la quimioterapia. No había otra cosa. Pero con el paso del tiempo, hoy en día tenemos una oferta enorme hacia el paciente, donde el paciente tiene que ser el eje central de todo esto y donde tiene un rol protagónico fundamental. En la consulta de oncología integrativa, hoy en día nadie se escapa de la nutrición, del ejercicio físico, de la rehabilitación, la acupuntura, el masaje oncológico, la psiquiatría, la terapia cognitiva, la espiritualidad, la meditación, el yoga, el tai chi, la musicoterapia.
la educación, los grupos de apoyo, la familia y amigos, el trabajo social y la integración completa del paciente. Ya en sus días, en los años 70, psiquiatras pioneros nos hablaban de la importancia que tenía el que la mujer que llevaba adelante su proceso de cáncer de mama, que en aquellos años tenía una mortalidad bastante elevada, nos mostraba claramente que las que tenían contención, las que lloraban la pérdida de una de las compañeras que estaba atravesando el doloroso proceso, hacía que a lo largo del tiempo tuviesen mejores posibilidades de supervivencia. Nosotros tenemos que tratar de incrementar esa necesidad de apoyo social. El ser humano es un ser eminentemente social y emocional por excelencia, y tenemos que tener muy en cuenta esas cuestiones porque tienen una repercusión que puede ser positiva o puede ser negativa para nuestra salud. Y lo iremos viendo a lo largo de esta exposición con fundamentos muy bien documentados. Ya no es una cuestión de lo que me parece a mí o lo que le parece a otro. Esto es una cuestión de saber, no se trata de creer. Nosotros hemos tenido el privilegio de contar con la visita del doctor Alejandro Cohen, el doctor Lorenzo Cohen, que es el director de la unidad de medicina integrativa del M. Anderson Cancer Center, y el doctor Alejandro Choul, un grandísimo amigo que nos ha formado en un montón de técnicas que hoy en día aplicamos con los pacientes y que es el encargado de la sección mente-cuerpo de oncología integrativa de tan prestigioso centro. Aquí en la foto podemos ver la ponencia del doctor Lorenzo Cohen en un congreso que se organizó aquí en Las Palmas de Gran Canaria allá por el año 2011. ¿En qué se fundamenta esta idea de buscar algo más en los pacientes oncológicos? Básicamente, como decía antes, antes había como una especie de doble moral donde el oncólogo le decía las 4 cosas que había que decir y el resto del paciente se buscaba la vida por ahí fuera. ¿Por qué? Porque no todos los cánceres van a ser curables. Si bien ha aumentado y seguirá aumentando, y gracias a Dios así es, con los tratamientos convencionales, y seguramente encontraremos nuevos quimioterápicos, nuevas fronteras en la inmunoterapia, la radioterapia, con menos efectos colaterales. Lo cierto es que a día de hoy los efectos colaterales son importantes y la mortalidad no es despreciable. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos perfectamente documentado que en Estados Unidos el 65 a 75% de la población va a recurrir a una terapia complementaria con o sin la supervisación del médico. Eso es un hecho. Si partimos de ese hecho, la pregunta es, ¿por qué no somos nosotros los que estudiamos cuáles son esas terapias complementarias que pueden favorecer a estos pacientes y somos nosotros los que bien aconsejamos a los pacientes? Y en eso está el M. Anderson Cancer Center y muchos otros centros de prestigio internacional. Hoy en día, como decía antes, no tenemos excusa. Aquí podemos ver en pantalla las guías americanas de oncología integrativa, donde nos hablan claramente de las terapias que tienen diferentes grados de evidencia científica en la aplicación con los pacientes con cáncer, donde tenemos que destacar las terapias mente-cuerpo que tienen la más alta evidencia científica, 1A, y luego seguimos con la nutrición, la acupuntura, el masaje oncológico y el ejercicio físico. El resto de las cosas que se hablan o que se emplean, yo no lo niego, pero sí digo que tenemos suficiente como para trabajar con el paciente, como para agregar cosas que no van por el tamiz de la probada eficacia científica. Por eso en Hospitales San Roque, aquí en Las Palmas de Gran Canaria, nosotros seguimos estrictamente estos protocolos
Y por supuesto que el primer escalón que tiene que pasar el paciente oncológico es la cirugía, la quimioterapia, la radioterapia, la inmunoterapia, según lo que esté indicado en cada patología. De entrada, nosotros ya trabajamos con las técnicas mente-cuerpo, que iremos viendo cuáles son, dentro de las que se encuentra yoga, meditación, mindfulness, meditación guiada, tai chi, musicoterapia, arteterapia, coherencia cardíaca, etc. Porque entendemos que es fundamental la gestión del estrés en el paciente oncológico. Además de su inserción social, de todos los aspectos psicológicos que deben ser tratados por el psicooncólogo. La gestión emocional y las terapias mente-cuerpo para nosotros van muy de la mano y deben ser trabajadas al mismo tiempo. Pero la pregunta que nos hacemos hoy en día es: ¿por qué es tan importante gestionar al paciente con cáncer su estrés? ¿Por qué es importante? Porque como podremos ver, la adrenalina, la noradrenalina, la adrenocorticotrofina y el cortisol en cáncer avanzado favorecen la angiogénesis, tanto en el tumor a nivel local como en la progresión de la metástasis. A su vez, inhiben el proceso de anoikis, que en parte frenaría la diseminación tumoral, y ahora vamos a hacer una pequeña aclaración del concepto anoikis. Y en tercer lugar, inhiben la función protectora del sistema inmune del huésped portador del cáncer, tal como está ampliamente establecido en las numerosas investigaciones de los últimos 25 años. Como decía recién, las hormonas mediadoras del estrés inhiben lo que se conoce como anoikis. Y anoikis no es ni más ni menos que un mecanismo de muerte celular inducida, vale decir apoptosis, que se produce en la célula que pierde su domicilio, pierde su contacto con el resto de sus vecinas, pierde el contacto de sus desmosomas. En circunstancias normales, una vez esa célula pierde el contacto, se genera un mecanismo de muerte inducida llamado anoikis. Bueno, pues las hormonas mediadoras del estrés inhiben ese mecanismo, con lo cual favorecerían la metástasis y la diseminación del tumor. Esto es realmente muy importante. Hay cosas que están realmente muy bien establecidas entre el estrés y el cáncer, como es el hecho que el estrés crónico y la depresión severa son dos condiciones que han sido vinculadas directamente con el aumento de la recurrencia del cáncer de mama, en la reducción de la tasa de supervivencia y en general en un peor pronóstico. Por eso que nosotros tenemos que tratar muy en serio y muy tempranamente el estrés en el paciente con cáncer, no solo para acompañar su proceso actual, sino para trabajar de lleno y en firme, junto con la nutrición, el ejercicio físico y demás recomendaciones, en lo que es la prevención secundaria. La prevención secundaria debe ser instaurada en el preciso instante que tiene el diagnóstico de cáncer. Entonces, nosotros tenemos muy bien centrado sobre qué zona tenemos que actuar. La amígdala cerebral es el disparador o el regulador del estrés. Nuestro querido doctor Facundo Manes nos lo explica en forma brillante en un vídeo de 2 minutos. Los seres humanos somos seres emocionales. Vivimos en un estado emocional y permanentemente estamos tratando de huir del peligro y buscar el placer. Como otros animales, los seres humanos tenemos un sistema de reacción frente al peligro que se desata a partir del miedo. Las amígdalas, que son dos almendras de tejido neural en la base del cerebro, se activan descargando respuestas que ayudan al cerebro a reaccionar frente al peligro. Pero los humanos
tenemos un sistema más complejo frente a la amenaza, la ansiedad. La ansiedad es normal. Yo para cruzar una calle tengo que estar ansioso viendo si viene un auto que me puede chocar o lesionar. Pero el problema es que a veces la ansiedad o el mecanismo de ansiedad detecta peligro donde no hay. Y esa es la ansiedad patológica. Otra condición relacionada es el ataque de pánico, cuando pensamos que algo catastrófico está por ocurrir y nuestro cuerpo reacciona con vehemencia. Además, existen los pensamientos obsesivos-compulsivos, como por ejemplo, estar convencido que en un picaporte hay un virus mortal. También están las fobias, que es el miedo exagerado a algo. Todas estas conductas son expresiones exageradas de un sistema cerebral. Y estas conductas exageradas nos hacen víctimas de nosotros mismos. Impecable su explicación, y ahora ahondaremos un poquito más sobre los aspectos psicológicos, pero luego volveremos sobre la amígdala. Sitio fundamental en la estructura cerebral que debe ser tenido en cuenta para encontrar la respuesta de relajación, la respuesta que nos permita disminuir la concentración de drogas endógenas y de hormonas que son las mediadoras del estrés, como dijimos anteriormente. Quiero basarme en la máxima de Hipócrates, que nos decía muy claramente, y tiene toda la vigencia actual, que es mucho más importante saber qué clase de persona tiene una enfermedad, en este caso un cáncer, que saber qué clase de enfermedad o cáncer tiene una persona. No requiere mucho más análisis porque es una frase contundente. Tenemos que volver a ver al ser humano en todo su conjunto. Tenemos que volver al ser humano como un ente psicoemocional, espiritual, mental y físico. ¿Cómo nos llega un paciente a la consulta de psicooncología o de medicina integrativa en sus inicios y cuando se le hizo el diagnóstico? Llegan con una carga de angustia enorme, están en un estado de shock muchos de ellos, están confusos, tienen ansiedad, tienen miedo y los aborda la culpa. Y un montón de sensaciones negativas que no hacen más que ahondar la respuesta del estrés. Con lo cual, todos esos factores tienen que ser tenidos en cuenta y tienen que ser trabajados por el psicooncólogo, al mismo tiempo que empezamos a trabajar con la respuesta de relajación y con las diferentes terapias mente-cuerpo, que en definitiva, dependiendo de cada paciente, terminan logrando lo mismo. Lo que pasa es que allí es donde tenemos que afinar nuestro diagnóstico en cuanto a saber cuál de esas terapias mente-cuerpo se adecúa más a cada individuo y, por supuesto, a cada grupo familiar, porque para nosotros es sumamente importante atender al paciente y sobre todo a su pareja y su entorno familiar. El apoyo social es enormemente positivo para estos pacientes. ¿Y cuál es la misión del psicooncólogo? Tratar de ayudar al paciente oncológico y su entorno familiar a desarrollar la resiliencia, que no es ni más ni menos que la capacidad que sacar lo mejor de la peor circunstancia, que en este caso es atravesar un diagnóstico de cáncer, con toda la implicancia que tiene en base a la historia del cáncer, ¿no? Es decir, la palabra cáncer ya de por sí nos pone nerviosos a todos. Entonces, tenemos que buscar el sentido, el paciente tiene que encontrar ese sentimiento lógico experiencial, porque somos seres racionales y lo que tenemos que hacer es racionalizar lo que le está pasando. Ir a buscar los factores que pudieron contribuir, quitarle el tema de la culpa, quitar el victimismo, que nada ayuda a sobrellevar esta circunstancia,
y, por supuesto, la búsqueda del apoyo externo. El paciente tiene que ser consciente de su vulnerabilidad y de la necesidad del apoyo tanto terapéutico como de lo que es su entorno psicobiosocial. Y encontrar en esta oportunidad que le da la vida una oportunidad de cambio. Ese cambio puede formar parte de la solución y no del problema. Puede ayudarlo notablemente a tener una vida con una calidad de vida que no tuvo en años previos al diagnóstico. Porque una de las cosas que tenemos que trabajar es el miedo que le queda a una mujer, por ejemplo, con cáncer de mama, de una recidiva a una metástasis. Tenemos que tratar de lograr que esa amígdala esté tranquila, que en lugar de buscar el camino del diencéfalo hacia los mediadores del estrés, elija el camino en forma inducida, en forma seleccionada y vía neuroplasticidad hacia lo que conocemos como la respuesta de relajación, una vía colinérgica, una vía parasimpática. Por supuesto, es muy importante que el paciente aprenda a cuidarse, lo manifieste y lo comparta con sus compañeros de quimioterapia. Tiene que aprender a escucharse, a no poner tanto foco en lo exterior, sino tratar de concentrarse más en la introspección y en sentir su cuerpo, en tener contacto con su realidad propioceptiva. Y eso se debe hacer con el entrenamiento de profesionales que están altamente entrenados, que ven muchos pacientes y que tienen muchos años de experiencia, para obtener los mejores resultados en circunstancias tan límites como son el afrontar un cáncer. Y por supuesto compartir, dinámica de grupo, grupos de apoyo, el hecho de soltar, de descomprimir, es un bálsamo para estos pacientes y su familia. Entonces, tenemos que tener en cuenta que hay varios procesos, varias etapas en el cáncer, que uno es el diagnóstico, el otro es abordar los tratamientos, la finalización del tratamiento y a su vez el regreso a la normalidad. Pero también es cierto que tenemos que tener en cuenta que algunos pacientes no van a sobrevivir. Y en ese caso tenemos que estar muy preparados para el acompañamiento en el final de la vida y tenemos que hacerlo tanto para el paciente como para su entorno psicobiosocial, como lo dijimos y insistiremos muchas veces a lo largo de esta exposición. Muy bien, la relación del entorno familiar, ustedes saben que para nosotros es fundamental y no voy a insistir más en el tema porque sería redundar. Vamos de lleno a qué tenemos que hacer además de los componentes psicológicos que hay que tratar. La amígdala, como podrán ver allí y dijimos anteriormente, es el gatillo o el trigger que nos hace ir hacia un lado o hacia otro, y muchas veces tiene que ver con nuestros pensamientos. Entonces, hacia la izquierda vemos una curva de coherencia cardíaca que nos marca un profundo estrés o una intensa actividad mental, y hacia la derecha podemos ver una curva azul, armónica, donde el paciente está en una respuesta de relajación, está perfectamente centrado, está sin la influencia del medio externo y está en las mejores condiciones para que su sistema inmune funcione adecuadamente. Por eso nuestra misión es tratar de que esa amígdala sea inhibida. ¿Y cómo inhibimos la amígdala? Para que no haga esa descarga adrenérgica. Lo hacemos a través de la corteza prefrontal izquierda. Vía fascículo uncinado inhibimos la respuesta de la amígdala. ¿Y cómo lo logramos? Por ejemplo, con la meditación. Eso está perfectamente establecido y no hace falta ser un meditador altamente entrenado. Personas con nulo entrenamiento en meditación, luego de 8 semanas de práctica sistematizada de 30 minutos al día, no más, ya muestran cambios significativos en la corteza prefrontal izquierda.
a mayor actividad de la corteza prefrontal izquierda, menor actividad de la amígdala. Y eso se logra, como dijimos antes, a través de la inhibición vía fascículo uncinado. Eso está perfectamente demostrado, como básicamente a partir de los trabajos de Richard Davidson de la Universidad de Wisconsin, que aquí podemos ver junto a Mathieu Ricard, que es un monje meditador, es biólogo molecular, que hace más de 40 años está muy cercano al Dalai Lama y que es conocido como el hombre más feliz del mundo porque las áreas que están atribuidas a la felicidad en nuestro cerebro, en el caso de él están ampliamente expandidas, mucho más que en cualquier otro individuo. Entonces, como dije antes, tenemos que tratar de que esa corteza prefrontal izquierda se vea con mayor actividad para tratar de inhibir al máximo la actividad de la amígdala, en el sentido de que no vaya hacia el miedo, que no vaya hacia la respuesta de lucha-huida típica del estrés. Y si faltaba algo para completar la explicación o para que nos terminemos de convencer, son los trabajos que ha llevado y lleva adelante la doctora Elizabeth Blackburn, que ganó su premio Nobel del año 2009 por sus trabajos en la actividad de la telomerasa. Recordando que la telomerasa es esa enzima que se encuentra entre los telómeros que hace que con cada división celular los telómeros sean más largos. A medida que son más largos los telómeros, se prolonga la vida. Y esto está comprobado con una actividad que es la meditación. La doctora Elizabeth Blackburn trabaja con nuestro gran amigo Laura, que es el doctor Torkel Falkenberg, que está al frente del Departamento de Neurobiología del Instituto Karolinska y que forma parte de la Federación Española de Medicina Integrativa. En este sitio idílico, que parece cualquier cosa menos un hospital, es un hospital antroposófico que se encuentra en las afueras de Estocolmo, se llama Vidal Clinic, y allí, en lugar de tomarle muestras de sangre solamente para las determinaciones habituales, le toman muestras para saber cómo es la actividad de la telomerasa en relación a sus cambios de hábitos de vida, en relación a su estado anímico, en relación a la respuesta de relajación. Por eso es que ellos están a un nivel realmente muy avanzado en relación al resto de las grandes instituciones. El yoga y la meditación. Bueno, aquí estamos en un entrenamiento que recibimos aquí durante 5 años en Las Palmas de Gran Canaria, donde guiado por Alejandro Choul, que lo vemos allí en el fondo de la fotografía, donde nos ha enseñado las técnicas que utilizan a diario con los pacientes en el M. Anderson Cancer Center. Ha sido una experiencia magnífica, enriquecedora, y le queremos agradecer profundamente las enseñanzas y la conexión permanente que tenemos con él. Aquí les voy a mostrar una práctica que se conoce como Salum, que es energía vital, la respiración y la conexión con los 5 centros vitales que describen los tibetanos de la tradición Bon, que hacían estas prácticas ya hace 15.000 años en las cuevas de Nepal y en las cuevas del Tíbet. Realmente a mí me maravilla entender que cómo esas personas hace 15.000 años ya sabían los beneficios que hoy en día la ciencia moderna puede validar. De verdad que es un gusto, un lujo poder contar con esas enseñanzas y que generosamente podrán recibir todos los que quieran acercarse, porque de verdad que Alejandro es un ser humano maravilloso y de verdad que sabe muchísimo sobre esto y de verdad se los recomiendo. Seguimos para no extendernos en esto que sí consideramos fundamental, pero no tenemos que olvidar que tenemos que hablar de los efectos colaterales
de las diferentes manifestaciones en los pacientes con cáncer. La nutrición para nosotros es un tema fundamental para la prevención secundaria, como veremos ahora en el mapa de distribución del cáncer y los hábitos alimentarios de la población occidental, como también para disminuir al máximo los efectos colaterales de la quimioterapia. Aquí podemos ver el mapa de distribución del cáncer y podemos ver claramente que la incidencia más alta, que está marcada con un rojo más profundo, de color rojo bordó, podemos verla en Estados Unidos, Canadá, toda Europa y en toda Australia y Nueva Zelanda. Los que conocemos como países más desarrollados del planeta, evidentemente están desarrollados para algunas cosas y para otras cosas no. Está más que claro. Los hábitos de alimentación de Occidente son nefastos y no es un tema racial. Aquí lo podemos ver claramente. En relación a los cánceres de mama, pulmón, útero, colon, próstata, recto y ovario, podemos ver en azul la incidencia de cáncer en los japoneses que viven en Japón. Verán que es notablemente baja, y si lo comparamos con los hawaianos que viven en Hawái, que está en rojo, veremos la diferencia más amplia. Pero no obstante, los japoneses que viven en Hawái, que emigraron, ya están alcanzando las tasas de los nativos hawaianos que viven en Hawái. Con lo cual, la idea de que es algo racial está totalmente descartada. Esto es clarísimo, ¿no?, a la hora de ver el mapa de distribución. Lo propio pasa con los habitantes de Ibadan, en Nigeria. Podemos verlos en azul: cáncer de mama, cáncer de pulmón, cáncer de útero, próstata, colon, recto y páncreas. En azul están los habitantes nigerianos. Miren qué baja incidencia que tienen. ¿Y en qué se basa la nutrición de esta población? En granos. Se basa en granos. Y si comparamos la de los blancos americanos, que está en rojo, y la de los negros americanos, que van por el mismo estilo, veremos que las tasas se disparan enormemente, con lo cual aquí no pasa por ser africano, por ser afroamericano, por ser negro, por ser blanco. La cosa pasa por lo que comemos, por lo que nos llevamos a la boca, en forma habitual y sistemática. Hoy en día está cambiando tanto esto que en China estamos ahora con la apertura, con la globalización. Los chinos han dejado de tener sus hábitos saludables, clásicos de toda la vida. Hoy en día vemos chinos obesos, hoy en día vemos chinos que fuman y vemos una tasa de cáncer de mama y de próstata que se está disparando notablemente. Hoy en día toman muchos productos lácteos, muchas azúcares refinadas, refrescos, hamburguesas, todo lo que en realidad no deberían tomar. Entonces, esas tasas en la actualidad se están disparando. Este gráfico debería estar en la consulta de todos los oncólogos. Fíjense que la alimentación y la obesidad se lleva el 30% de las causas de cáncer y el tabaquismo el otro 30%. Como dijimos antes, los factores hereditarios son un 5%, el sedentarismo otro 5%, pero no tienen tanto impacto como son el tabaquismo y los hábitos alimenticios y la obesidad, que se llevan un 60% de las causas de cáncer. Esto está más que claro a la hora de los que siguen diciendo coma de todo. ¿Qué es lo que nos pasa con la comida basura? Nos pasa que tiene carencia absoluta de vegetales, tiene exceso de calorías, crea un entorno proinflamatorio, es un entorno que va más bien hacia el desarrollo del cáncer,
genera obesidad y contribuye notablemente a la incidencia del cáncer, obviamente con el paso de los años, ¿no? Este tipo de comida, azúcares, bollería, comida industrializada, refrescos, fritos, hamburguesas, no es que deberían ser proscriptos. Podríamos tomarlo en forma excepcional, pero en forma excepcional, con lo cual no nos pasaría mucho. Pero si lo tomamos cada día, si eso forma parte de nuestro hábito de alimentación, pues ahí la cosa no está nada bien. Ahora les voy a comentar, aquí podemos ver de los trabajos prospectivos importantes que enrolan, por ejemplo, a 11.699 pacientes, cómo el hecho de comer frutas disminuye en un 44% la incidencia de cáncer. Estoy hablando de cifras reales. Estos datos están sacados de un libro muy fiable, que ahora se los voy a comentar y que se los recomiendo. Lo propio pasa con analizando solamente verduras verdes, con 31 pacientes enrolados, y lo propio sucede con el cáncer de mama en lo que tiene que ver con la vitamina D y el calcio. Es muy importante que tengamos un chequeo rutinario de la vitamina D, porque la vitamina D juega un papel importantísimo en el metabolismo y el mantenimiento del sistema inmune. Y aquí en Canarias, por ejemplo, a pesar de que es una tierra llena de sol, tenemos un 60% de déficit de vitamina D3. Con lo cual, tenemos que, en los pacientes oncológicos, debería formar parte de la petición de rutina de los análisis de laboratorio. Nosotros tenemos que tratar de desarrollar vía epigenética los cambios saludables que favorezcan en el entorno del paciente, en sus hábitos, y que fundamentalmente trabajen en lo que es la prevención secundaria. Porque si el paciente sigue teniendo el mismo hábito de vida, vale decir, sigue estresado, sigue con una gestión emocional no adecuada, sigue sin caminar, sigue fumando, sigue comiendo mal, luego de pasar el cáncer, la posibilidad de un nuevo cáncer o de una recidiva, por supuesto, es mayor. Entonces, nuestra misión no es solamente el wellness, el bienestar del paciente que está pasando por un momento difícil, sino que es una tarea educativa que no termina nunca. Es muy importante difundir estos conceptos, que tal vez en algún día esto sea algo mucho más fácil y mucho más natural. La epigenética no es ni más ni menos que abrir o cerrar la puerta a la expresión de nuestros genes. Y si nuestros genes son los genes saludables, pues ese es el camino correcto. Tenemos muchas bases bibliográficas que nos hablan de la epigenética y la relación entre la ingesta de frutas, por ejemplo, que no se escapan ni siquiera los pacientes que son portadoras de BCRA1 y BCRA2. Hay un trabajo de la Universidad de Montreal muy bien diseñado, donde nos muestra cómo con la ingesta de 25 piezas diferentes de fruta en la semana disminuyen el riesgo conocido de las enfermedades, de las enfermas portadoras de BCRA1 y BCRA2 de desarrollar un cáncer de mama a lo largo de sus vidas. Logran disminuir hasta un 73% su posibilidad de desarrollar un cáncer. ¿Y cómo trabajamos nosotros? Nosotros trabajamos con la neuroplasticidad, porque esa tendencia que tenemos de hacer siempre lo mismo, esa tendencia está solventada por los circuitos que se hacen creados, circuitos erróneos, circuitos que hay que corregir, pero que tienen posibilidad de ser corregidos.
En 3 meses de intensa actividad podemos lograr que esos hábitos que no eran buenos se transformen en hábitos saludables. Y ese es el plan que utilizamos para nuestros pacientes oncológicos, donde la actividad física juega un papel muy importante, junto con la gestión emocional y junto con la nutrición y junto con las técnicas mente-cuerpo. El ejercicio físico recomendado es una caminata de 1 hora al día, 6 veces a la semana. Y eso lo puede hacer cualquiera, porque puede ser que tengamos un día de posquimio, que estemos un poco mal y tengamos que mantenernos en una posición más relajada, pero el resto de los días lo tenemos que hacer. Y eso es una de las cuestiones que todo el equipo insiste en los pacientes. Y no importa si el que lo dice es el médico, el nutricionista, el psicólogo, el terapeuta mente-cuerpo. Todos insistimos en eso porque eso es algo que consideramos fundamental. Hay muchísima bibliografía al respecto sobre la importancia en la prevención del cáncer de mama, por ejemplo, y en los mejores resultados en las pacientes tratadas. Por eso nosotros en Hospital de San Roque lo que hacemos es un acercamiento integral, hacemos un tratamiento, una nutrición personalizada, evitamos la obesidad, suprimimos los hábitos tóxicos, insistimos en el ejercicio físico e incorporamos la acupuntura y el masaje terapéutico en forma casi rutinaria, por los beneficios que ahora veremos que tiene en relación a muchos de los efectos indeseables de la quimioterapia. La nutrición, por supuesto, como decía antes, nosotros tenemos como referentes al doctor Denis Gingras y Richard Belivieux de la Universidad de Montreal. Yo les recomiendo muchísimo todos sus libros. Este es uno de los últimos, Los alimentos contra el cáncer. Tienen mucha experiencia y ellos fueron los que, además del Instituto Americano de Investigación del Cáncer, descubrieron o por lo menos puntualizaron mucho los beneficios del ingerir la cúrcuma, los arándanos, el té verde, en algunos pacientes la soja, el licopeno, el brócoli, los coles, el ajo, los cítricos, las uvas, etc. Las propiedades están perfectamente descritas y vemos cómo algunos tienen mayor propiedades en la inhibición tumoral, en la angiogénesis, pero eso ya forma parte de un tratamiento personalizado de los pacientes. Nosotros insistimos mucho en la ingesta de pescado, el consumo de frutos secos que nos aportan mucho omega 3 en forma natural, las verduras, las frutas en general. Y por supuesto, los suplementos nutricionales no indicamos muchos. Insistimos mucho en la cúrcuma y el jengibre, que luego veremos tiene mucha importancia en la náusea y el vómito. Y el té verde, aquí en el té verde tenemos que hacer un pequeño repaso importante. El té verde tiene propiedades muy buenas como antioxidante, como antiangiogénico, pero está indicado en el pre y el post tratamiento. Durante el tratamiento de quimio y durante el tratamiento de radio no está indicado porque digamos que neutraliza bastante, como somos potentes antioxidantes, los efectos de la quimio y de la radio. Y lo que nosotros queremos hacer es no interferir en los efectos positivos de esas dos terapias tan importantes. La ingesta de prebióticos es muy importante para que tengamos, los prebióticos son realmente muy importantes, no se absorben en el tubo digestivo y sirven de sustrato para las bacterias que son extremadamente útiles para nuestro organismo, que muchas veces tienen que ser suplementadas con los prebióticos, con los probióticos, que son, bacterias que ayudan a tener
las colonias adecuadas y que nos ayudan notablemente en el sistema inmune. Eso ya está muy aceptado y muy difundido. Tenemos que controlar el selenio, el zinc, el magnesio y el calcio, y en el caso requerido se hará la terapia sustitutiva. Como dije antes, la vitamina D es muy importante y nosotros sí suplementamos omega 3 de alta pureza porque consideramos que es muy importante, no interfiere con ningún tipo de quimioterapia y lo podemos hacer con absoluto margen de seguridad. Cuando estamos empezando a hablar de suplementación de fitoterapia y de un montón de cosas, por favor, lo único que les recomiendo es que lo haga una persona con altísima experiencia. No toquemos de oído, tenemos que seguir las guías americanas, sobre todo lo tienen muy bien estructurado y difundido en el Sloan Kettering de Nueva York, que les recomiendo seguir. Pero si no tenemos un fundamento realmente muy bueno, no es bueno mezclar cosas con la quimio y la radioterapia. Sí es importante la micoterapia. La micoterapia lleva ya muchísimos años como coadyuvante del tratamiento del cáncer, sobre todo cáncer de mama, cáncer de colon, en mucha literatura japonesa al respecto, sobre todo hablando del Coriolus versicolor, donde hay series de más de 400 trabajos que hablan de una disminución importante en la tasa de recidiva y un aumento importante en las tasas de supervivencia. En Japón lo utilizan como coadyuvante de la quimioterapia. Y eso es así porque no interviene en la vía del citocromo P450 y realmente son potentes inmunomoduladores, donde se destacan el champiñón del sol, el reishi, el maitake, el Coriolus versicolor y el cordyceps. Requieren la asociación con ascorbato para que su absorción sea la adecuada. Bueno, hoy la verdad que fue un desafío, porque es la primera vez que tenemos así a larga distancia, así que hasta ahora eran todos presenciales, así que nos llevó un par de minutos de acomodamiento, pero todo perfecto. Juan Carlos, muchas gracias de nuevo por el video. La verdad que hizo como un repaso de todo lo que es la oncología integrativa y dio una perspectiva mundial que también es muy interesante para ver qué está sucediendo en otros países y cómo todo esto está cambiando en otros países, ¿no? Y te agradezco que estés ahora despierto a las 10 de la noche para responder a las preguntas. Encantado, aquí estamos. Bueno, la verdad que hubo muchas personas escuchando el video, se ve que lo estaban escuchando atentamente porque no hubo tantas preguntas, así que por ahí querés comentar algo que querías agregar al video o por ahí te podemos hacer algunas preguntas desde acá. ¿Tenés algún comentario, algo que quieras agregar o...? Sin problema, yo creo que el video lo vamos a poder subir a YouTube para que se pueda ver un poco mejor, porque las imágenes son buenas con alta calidad, y lo que sí quería comentar es, por supuesto, la importancia de dejar los fármacos para una segunda línea de actuación en todo lo que tiene que ver con los efectos secundarios de la quimio y en todo lo que tiene que ver con el control
la ansiedad, el control de la depresión, el control de todo los puntos que son realmente tan importantes, ¿no? Yo creo que mucho antes de utilizar el Reliberan o el Primperan, lo importante es tratar de utilizar una dieta adecuada, el té de jengibre, y una cosa muy importante también es la restricción calórica, que no he extendido mucho mi exposición porque sería muy larga. Resultados, sobre todo en las mujeres de cáncer de mama. Ya hay un estudio hecho en Berlín, en las mujeres que no toleran la quimio, le hacen restricción calórica y van realmente muy bien para eso. Los efectos colaterales disminuyen notablemente y creo que igual convendría charlarlo en otro momento. Son pacientes muy seleccionados, de momento no es para tomarlo como una cosa rutinaria, pero sí se avisora como un futuro en el tratamiento coadyuvante del cáncer. Sí, creo que es un punto interesante que traes. Creo que, bueno, de nuevo, no es hoy trataste de dar como las bases, ¿no?, generales para todo el mundo, esto es para ciertos pacientes, pero en el módulo 3 que se habló de nutrición y cáncer, ahí también se mencionó el tema del ayuno durante la quimioterapia, que está estudiándose con resultados beneficiosos en ciertos pacientes, en ciertas circunstancias, ¿no? Creo que lo importante, Juan Carlos, es que esto es un área que está en constante evolución. Yo a los pacientes les digo, mira, esto de la oncología integrativa es algo que está emergiendo en este momento, entonces es importante mantenerse actualizado, porque lo que hoy decimos que es lo aceptado y lo estándar, dentro, bueno, como pasa en la oncología también, ¿no? Digo que mantenerse No te olvides que ha habido una explosión bibliográfica en cuanto a trabajos que antes no existían, ni siquiera existían en nuestra cabeza. Con lo cual creo que tenemos que seguir esta línea, la línea de lo seguro, la línea de los grandes centros, y por eso vamos a hacer lo del experto universitario de oncología integrativa, que quiero que lo digas como una primicia, Laura. Ah, qué bueno que lo mencionás. Bueno, Juan Carlos es un iniciador y creador de este primer curso online como experto universitario en oncología integrativa, que reúne a más de 20 profesionales en el área que están trabajando desde esta mirada integrativa. Yo también voy a estar participando y posiblemente coordinando, ayudando a coordinar con Juan Carlos. Va a ser un curso online a partir del año que viene, y para dar una formación como más formal, ¿no?, en oncología integrativa, especialmente en la medicina integrativa dirigida, enfocada en la oncología, que debo decir que tiene sus particularidades. No es lo mismo por ahí los conceptos que se manejan en medicina integrativa para otras especialidades, como para el paciente oncológico. Hay que tener muy en cuenta y hay que tener bien las bases de lo que son, cómo es el tratamiento oncológico, los efectos secundarios y las posibles interacciones, por ejemplo, con suplementos, etcétera. No es lo mismo que un paciente vaya a un médico integrativo que no sepa de oncología, ¿no? Eso es lo que quería por ahí enfatizar. Exactamente. Mira, yo a lo largo de mi experiencia te puedo puntualizar una cosa que considero fundamental. Cuando nosotros hablamos con el paciente, tenemos que tratar de tener un contacto directo con el oncólogo, porque el paciente no le hace nada bien que uno diga una cosa y el otro diga otra. Entonces, no te olvides que controlar el estrés en los pacientes me parece fundamental, y en la medida que podamos integrar distintas visiones, que los oncólogos se abran más y ven que los pacientes están más tranquilos, que su familia está contenida, que los efectos colaterales son menos importantes, yo creo que vamos a ir avanzando, sobre todo si hacemos una difusión y una formación formal y lo más rigurosa posible. Perfecto, sí, no, estamos todos alineados, y creo que esa es un poco
la intención, ¿no?, de seguir trabajando en red con muy buena calidad médica y calidad humana, ¿no?, con ambas, con buena fundamentación científica y con mucho amor. Exactamente. Bueno, Juan Carlos, te agradecemos de nuevo tu participación. Ya vas a poder ver después los comentarios en Facebook, etcétera, y si alguno quiere contactarte, también les vamos a pasar tu contacto. Sin ningún problema, encantado, aquí estoy para recibirlos y te envío un abrazo enorme, aunque la distancia se acorta con la tecnología. Y bueno, pues nada, muchísimas gracias por invitarme y por participar en este importante evento. Bueno, muchísimas gracias, Juan Carlos. Hasta la próxima.